Tenemos en línea y saludamos a esta hora de la mañana al diputado y además presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Patricio. Buenos días, Claudio. Saludos a todos los auditores y auditoras de la radio. Gracias, diputado. Le habla Patricio por aquí para que pueda distinguir las voces con la de Claudio. Muy bien. Sí, a grandes rasgos, porque, a ver, solo sobre el Ministerio de Seguridad Pública podríamos hablar media hora, ¿no? Porque, como hemos tratado de explicar, no solamente crea un nuevo ministerio, sino que modifica sustantivamente Interior y modifica Sexpress, además. Si miramos el cuadro general y no solo el particular de la creación del ministerio, ¿qué es lo que a usted le parecería lo más relevante de lo que se aprobó? Primero, lo más relevante es que tengamos un Ministerio de Seguridad Pública y hay dos razones bien fundamentales. La primera es que la seguridad requiere un equipo permanente y especializado. Y en el Ministerio del Interior es un ministerio que tiene mucho más rotación. ¿Por qué? Porque es el ministerio más político, entonces cambian los gobiernos y cambian mucho más los equipos, ¿no? Y es natural que así sea. Y además el Ministerio del Interior es un ministerio que tiene otros roles, que es también el rol de la contingencia, también el rol de que funcione el gobierno, de la coordinación entre los distintos ministerios. O sea, finalmente la seguridad al estar en el Ministerio del Interior le faltan todas estas capacidades, ¿no? Pero la segunda razón por la cual era necesario un ministerio es porque la seguridad requiere políticas más de largo plazo, no solo las políticas contingentes gobierno a gobierno, no solo el debate de lo que sale hoy día en el diario, lo que sale mañana. Y todos los ministerios tienen algo de política de gobierno y algo de política a largo plazo. Pero el énfasis en seguridad hay que ponerlo más en el largo plazo, en el sentido de políticas permanentes. Se hacen todos los días cosas, pero más en el largo plazo. Una especie de, si hacemos una comparación un poco como es el MOP y como es la Cancillería, ¿no? Que por supuesto que los gobiernos van tomando decisiones, pero siempre pensando en el largo plazo. Lo mismo pasa en seguridad, porque hay que tomar decisiones rápidas e inmediatas, y también y siempre pensando a largo plazo. Esas dos cosas en que era muy necesario el Ministerio de Seguridad. Así que yo creo que lo fundamental está ahí, ¿no? Con un ministro o ministra dedicada 100%, con equipos profesionales, con una estructura dedicada a esto y yo creo que eso va a ser importante. ¿Esto soluciona todos los problemas de forma inmediata? No, pero sí es un paso para poder solucionarlo y poder tener una mejor coordinación entre los distintos organismos que se dedican a la seguridad, por lo pronto las policías, por lo pronto el Servicio de Impuestos Internos, por lo pronto aduanas, por lo pronto la Unidad de Análisis Financiero, nombro otras instituciones que son más bien financieras, pero la seguridad también se combate persiguiendo el dinero, se persigue la droga y se persigue el dinero. Bueno, ese conjunto de cosas hacía muy necesario la aprobación de este ministerio, que digámoslo con todas sus letras, lo aprueba este gobierno, está el liderazgo ahí de la ministra del Interior, pero de la misma forma viene del gobierno anterior, no viene del gobierno del presidente Piñera, y eso da cuenta de que era una necesidad bien transversal en Chile. Solo votaron en contra los republicanos. Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Claudio, le saludo por acá. Ayer, luego de que se despachara el proyecto, se habló mucho del carácter técnico que supuestamente va a tener esta cartera, que a diferencia de, por ejemplo, lo que puede ocurrir con Interior, esta sí va a ser un ministerio que va a tener por así decirlo, un perfil técnico. Se habló mucho de ese término, pero le quería preguntar por eso. ¿A qué va ¿a qué se refiere con lo técnico? Porque efectivamente estamos hablando de un tema como el caso de la seguridad que requiere de una serie de decisiones que no necesariamente tienen que ver con acciones que vayan de la mano solo con lo que dictamine el ministerio. Sabemos que la seguridad involucra una serie de otros factores que hace que sus soluciones sean necesariamente transversales y multidisciplinares. Y en ese sentido, eminentemente se va a tener que hacer un poco de política, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de que esto sea técnico netamente? Mira, por supuesto que todo ministerio tiene el ingrediente político, también, para ir a los ejemplos anteriores, también lo tiene el MOP, también lo tiene la Cancillería. Pero deje de poner el ejemplo en el MOP y la Cancillería. Nadie puede dudar que las cosas que se hacen en el MOP requieren de un equipo técnico que sepa de ingeniería, que sepa de caminos, que sepa de embalse, que sepa de la parte de ingeniería, pero que también sepa de flujos, en fin, que sepa de todo lo necesario para
la proyección y después la construcción de una obra de infraestructura como las que se necesitan en Chile. Lo mismo en la Cancillería. Todo el mundo sabe que se requieren diplomáticos de carrera, que se requiere análisis internacional, que se requiere estar cruzando datos, que se requiere cierta expertise en la Cancillería. Y los gobiernos instalan sus equipos justamente para darle conducción política a esos equipos técnicos. Pasa lo mismo en seguridad. Nosotros requerimos equipos que estén en el análisis permanente del crimen organizado, que estén respecto a cuáles son sus movimientos, respecto a cuáles son sus nuevas formas de delinquir, respecto a la coordinación de las tareas transnacionales, respecto a la persecución del crimen organizado, respecto al trabajo técnico de apoyo a las policías, y esos son equipos permanentes, que por supuesto van a tener una dirección política con un ministro, ministra y un equipo de subsecretarios, subsecretarias, pero eso requiere algo permanente y por eso era más importante que estuviera en el Ministerio de Seguridad Pública y no en el Ministerio del Interior, que por definición está mucho más en la contingencia, mucho más político, mucho más en la coordinación política. Entonces, por eso era necesario y por eso hubo tanta transversalidad. Y miremos para el lado, otros países del mundo, a mí la gente del Partido Republicano votó en contra, pero si uno mira hacia Argentina, por ejemplo, donde el presidente de Argentina, si tuviéramos que hacer un símil en Chile, se parece más al Partido Republicano, ¿no? Él hace una reorganización de ministerios. ¿Y cuál deja? Deja el Ministerio de Seguridad, y ahí está la ministra de Seguridad argentina. Miramos otros países, pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del carácter técnico es porque se requieren estudios de criminología, porque se requieren el monitoreo de lo que de qué es lo que están haciendo las distintas las distintas bandas, el crimen organizado en su conjunto. Se requiere también especialidad en la prevención, y ahí un trabajo importante, prevención con los gobernadores, con los alcaldes, con la comunidad. Bueno, todo ello son equipos permanentes, y los equipos permanentes se aseguran en un Ministerio de Seguridad y no en un Ministerio del Interior. Sí, una pregunta directamente política, diputado, ya que usted hacía alusión a que los únicos que votaron en contra fueron los del Partido Republicano. Los únicos que como partido. Sí, porque también hubo algunos de Chile Vamos, ¿no? Sí. No, y también, a ver, en todas las bancadas hubo alguno que votó en contra por el tema más regional, ¿no? Sí. Esa fue la razón, o se abstuvo. Y en todas las bancadas, en la nuestra también, en otras, pero así, institucionalmente, quienes votaron en contra fue el Partido Republicano. Ya, es que ahí voy al tema, porque nadie desconoce que el tema de la seguridad pública es el más importante para la ciudadanía, pero el Partido Republicano tiene un modus operandi donde trabaja permanentemente con el discurso de que todo tiene que ver con la seguridad pública. O sea, un argumento típico es: no hablemos del aborto porque hay que hablar solo de seguridad pública, ¿no? Hasta hicieron campaña constitucional diciendo que estaban contra la delincuencia. Entonces, cuando los periodistas le decíamos, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución, decían, no tiene nada que ver con la Constitución, pero igual estamos haciendo campaña con eso. Entonces, quería preguntarle políticamente, ¿cómo un partido que hace de prácticamente su único tema, luego vota en contra de la creación de un ministerio? ¿Qué podría decir usted al respecto? Además que convive, ¿no?, legislativamente con el Partido Republicano. Lo que pasa es que el manual del Partido Republicano parece que tiene dos capítulos. Un capítulo es el que dice todo seguridad, el que usted dice, pero tiene otro capítulo, todo lo que dice el gobierno en contra. Entonces, más bien en esto yo creo que aplicaron el segundo capítulo, ¿no? Porque no me cabe duda que si hubiese sido otro el gobierno que lo impulsa, ellos lo habrían votado a favor. Diputado, ¿se debe reordenar el Ejecutivo luego de esta creación de este nuevo ministerio, tomando en cuenta de que hay atribuciones que ciertos ministerios pierden, otros ministerios ganan atribuciones que actualmente corresponden a otras carteras? ¿Se debe reordenar el Estado? Estoy pensando, por ejemplo, en el rol de Sexpress, de Interior, etcétera, etcétera. Es natural que cuando hay un nuevo ministerio que toma funciones de otro hay un ajuste, pero yo más bien, respecto al ministerio, yo digo un ajuste mayor porque se crea un nuevo ministerio, pero respecto al impacto en otros ministerios, salvo el Interior, yo diría que son ajustes propios de las organizaciones, ¿no? Reordenar el Ejecutivo completo me parece que es sobredimensionar la tarea y la función que tienen que seguir haciendo los demás ministros y ministras, ¿no? No creo que haya por ahí. Yo creo que lo que sí hay que poner un esfuerzo en que efectivamente
a quienes se contrate en el Ministerio de Seguridad Pública, buena parte va a ser personal que se traslada de interior hacia ella, pero a quienes se contrate y el inicio del ministerio esté marcado con el mismo espíritu que tuvo la discusión legislativa, con capacidad técnica, con transversalidad política, de manera de construir en el Ministerio de Seguridad Pública algo que uno ve en otros ministerios, por ejemplo el MOP, por ejemplo la Cancillería, que uno ve que son ministerios donde prima la política de Estado, más allá de la contingencia, más allá de todos si tienen de repente algún conflicto, pero prima la política de Estado, no la agenda inmediata de cada uno de los gobiernos. Y yo creo que es el esfuerzo que hay que hacer ahora en la implementación del ministerio. Sí. Diputado, tenemos muchas materias, pero no nos va a alcanzar el tiempo y solo voy a poder hacerle una pregunta sobre un tema que daba para más, pero ahí, bueno, apelo a su asertividad, ¿no? Que es el tema del alza en los planes de las ISAPRES. Nosotros, le cuento, hemos sido muy críticos acá en este medio respecto a un modo de reaccionar del sistema político. Cuando digo sistema político, digo parlamento más gobierno, ¿no? Respecto a la indignación ciudadana, como deslindando responsabilidades, ¿eh? Hacíamos el símil de los cabros chicos que cuando los pillan dicen, no, yo no fui, fue mi hermano, ¿no? Y bueno, obviamente eso, aparte de ser criticable en nuestra consideración, pensamos que debería dar lugar a un señalamiento claro respecto a si hay o no hay una salida institucional a la indignación que provoca el modo en que están pagando las ISAPRES en la ciudadanía. ¿Hay o no hay una salida institucional para esto que estamos viendo, que es el pago por chaucha, si me permite decirlo de esta manera, de la deuda de las ISAPRES? Lo de la ISAPRE hay que analizarlo en 3 capítulos. Capítulo 1, las ISAPRES cobraron indebidamente y de forma sistemática más plata a los usuarios, más plata a los afiliados, y hubo fallos sucesivos de la Corte en eso, ¿no? Tanto que la Corte Suprema finalmente hizo un fallo general. Primer capítulo, abuso de las ISAPRES, cobraron más. Segundo capítulo, acuerdo en el Congreso y con el gobierno. Esa es la parte... Fue muy difícil construir ese acuerdo. Recordemos que la derecha quería disminuir el monto, hablaban de mutualizar, esa es la manera elegante para disminuir el monto, ¿no? De más de 1.000 millones al orden de 400 millones de dólares, disminuir el monto y alargar el plazo. Habíamos algunos que decíamos en 5 años, bueno, finalmente fue en 13, que fue lo que se logró, porque finalmente para poder lograr que esto fuera ley, hubo que construir un acuerdo. Recordemos que la derecha tiene mayoría en el Senado y en la Cámara es bastante disperso, ¿no? Incluso algunos decíamos, oiga, mire, esto no tiene que ser con aumento de planes, tiene que ser con inyección de capital de las propias ISAPRES. Bueno, eso quedó como alternativa, pero no como obligación, ¿ah? Entonces, el acuerdo que se tuvo en el Congreso y donde participó el gobierno también, fue finalmente una negociación donde se logró mantener donde se logró mantener el monto. Sin embargo, los plazos fueron los plazos plazos tan largos, donde fue la derecha la que empujó aquellos plazos. ¿Qué pedimos a cambio a propósito de esto? Uno dice, bueno, ¿qué negociación? Por lo pronto el monto total, eso es la primera cosa. Pero segundo, algo muy importante que va a beneficiar al 83% de las personas, que es que las ISAPRES FONASA va a poder funcionar como ISAPRE. FONASA va a poder contratar seguros con prestadores privados y en el fondo va a hacer competencia a las ISAPRES. Eso va a ser muy bueno para el 83% y buena parte de quienes están en la ISAPRES también se van a poder cambiar a FONASA, porque van a ver que los mismos servicios en las mismas clínicas, los mismos prestadores privados que están teniendo con su ISAPRE los van a poder tener con FONASA en aparato. Eso finalmente entonces el segundo capítulo. En el segundo capítulo lo que se aprobó fue algo que a muchos no nos gustó del todo, no por el monto, porque el monto estaba bien, había que devolver todo, sino por el plazo. Sin embargo, fue lo que se logró en una negociación. Tercer capítulo, la implementación. Así todo, varias ISAPRES están haciendo trampa a lo que se aprobó. Trampa, están interpretando mañosamente la ley y nuevamente, como decía un amigo, las ISAPRES siendo ISAPRES. ¿Por qué? Porque aún así no están pagando en cuotas iguales, están pagando en cuotas distintas, muy chiquitito al principio y al final el saldo. Eso es una frescura.
Eso es una frescura. Cuando a ti te pagan 100 cuotas de 300 pesos y la última de 40.000 pesos, es una frescura. O la última de 300.000 pesos, es una frescura, porque finalmente estás dejando el pago para el final. ¿Y la institucionalidad puede hacer algo, diputado, concretamente? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que puede hacer? Nosotros estamos invitando, porque se requieren firmas de otros parlamentarios, invitando una sesión especial de la Cámara para que la forma como fiscalizamos, y de manera tal de que tanto la ministra como el superintendente vayan a la Cámara, expliquen esta situación y reviertan esta situación. Si esto no es lo que aprobamos. Esto no es lo que aprobamos, esto es mañoso. Si usted va a un banco y pide un crédito hipotecario, el crédito hipotecario es con cuotas iguales, cuota igual en UF, pero cuotas iguales finalmente. No es, oiga, mire, al final págueme. No funciona así. No funciona así. Entonces, lo que están haciendo algunas ISAPRES al hacer pago diferenciado, dejando el saldo para el final, es una interpretación mañosa de la ley, que no es lo que aprobamos, no es lo que corresponde, y por eso estamos convocando una sesión especial. Diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, gracias por habernos acompañado, que esté bien. Listo, muy buenos días, que estén bien. Nos vamos rápidamente a una pausa, son las 8:13, ya regresamos acá a Radio Análisis.